Damos gracias a Dios, hermanos, bienvenidos los que estamos aquí presencialmente y también bienvenidos a aquellos que se conectan para escuchar el tema, la clase, la enseñanza del libro de Romanos, que hoy prácticamente vamos a la última ya, la última. Romanos tiene 16 capítulos, pero nosotros partimos ahí haciendo un poquito más de profundidad en párrafos, en enseñanzas ahí que vemos en el libro de Romanos. Y lo que le quiero decir yo es que 40 predicaciones o enseñanzas del libro de Romanos. Y hoy vamos a ver precisamente la última, que es de los versículos 17 al 24, si no me equivoco. Y por ahí tiene los cuestionarios, ya tiene los cuestionarios. ¿Sí dice arriba 17 al 24? Muy bien. Y en la número 40, que le titulamos Instrucciones Finales. Instrucciones Finales. Respetamos ahí, consideramos ahí lo que viene cuando en la Reina Valera, que vienen algunas ayudas ahí, referencias. Respetamos las instrucciones finales. Y vamos nosotros a iniciar, como siempre, con un repaso de la semana anterior que no nos tocó compartirla a nosotros. Y el título de la número 39 fue El Evangelio sin límites, sin límites. Aunque voy a también tomar una frase de la semana antepasada, que tampoco nos tocó darla a nosotros, en donde dice que el apóstol Pablo quería ir a Roma, pero tenía impedimentos para ir. No sé si usted se acuerda, ¿cuáles eran esos impedimentos para ir a Roma? Que tenía que predicarle a los que no habían creído aún. Ese era el impedimento. O sea, quiero ir para allá, pero todavía tengo mucho trabajo acá. Es precisamente lo que se está refiriendo, ¿sí? Impedimentos para ir a Roma. ¿Cuáles? Llevar el evangelio a los no creyentes, aún a los no inalcanzados, a los que todavía no conocían. Y es el trabajo de la iglesia. Ese es hace 2 semanas. La semana pasada, el Evangelio sin límites. Entonces, y ahí quise tomar con ese comentario, porque el apóstol Pablo lo demostró. Y acuérdese que en aquellos tiempos, ir a España, ir a Roma, ir a Corinto, ir a Éfeso, ir a diferentes lugares, no es como ahora, no agarraba un freeway, ¿verdad? Eran días, ya sea de camino o caminando o en caballo o en burro o ese tipo de transporte lo que tenían, ¿verdad? Entonces, siempre tengamos esa perspectiva de que todo lo que comenta la Biblia es en un contexto totalmente diferente al que estamos viviendo hoy, ¿no? Pero los principios, eso se aplican, los principios, las ordenanzas de nuestro Dios. Entonces, como punto número 1 de la semana pasada, esta carta pues la llevó a Roma Febe, y el apóstol Pablo recomendó a Febe como una mujer utilizada por Dios, y era diaconisa en Cencrea, ¿sí? En un lugar ahí, Cencrea pues es una ciudad. Entonces ahí vemos cómo Dios en su palabra nos menciona y nos aclara que siempre han sido consideradas las mujeres para el servicio a Dios también, porque en algunos lugares pues hacen diferencias, ¿no? Acuérdese que aquí el que usa es Dios a través de su Espíritu Santo, y así como el Evangelio no tiene límites, tampoco el que use Dios a una u otra persona tiene límites también. Punto número 2, habla también de colaboradores que expusieron su vida, ¿sí? O sea, tenían convicciones en Dios y no personales. Mucha gente, hermanos, mucha gente hace las cosas no por convicciones para Dios, sino por intereses y convicciones personales, buscando otras cosas, ¿sí? Que no son correctas delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de la doctrina, ¿y de quién? Y de ti mismo, haciendo referencia también a las motivaciones con las cuales
queremos participar en la obra de Dios. ¿Cuál es su motivación, hermanos? ¿Cuál es mi motivación? Simplemente, ¿cuál debe de ser? Agradecimiento a Dios, nada más. Por agradecimiento nosotros estamos invirtiendo nuestras vidas para que se predique el Evangelio, en este caso nosotros, en este lugar. Punto número 3, el primer convertido en Acaya. ¿Quién fue? Epeneto. Si alguien va a tener un hijo, ahí está un nombre, si quiere ponerle Epeneto. Ahora, qué importante es ser sensibles a cada punto que menciona la Escritura. En este caso, el primer convertido en Acaya. ¿Y sabe qué fue lo que a mí me mostró ahí al ver esta frase? ¿No? Fue el primer convertido en Acaya. Pues que Dios se fija en todo, hermanos. Dios se fija en todo. Y cuando llega, por ejemplo, nosotros y vamos y predicamos el Evangelio en un lugar, el primer convertido. Para Dios, ¿verdad? Es muy importante. Dios se fija en todo y también se fija también en aquel que le predicó a ese primer convertido. Entonces, hermanos, seamos sensibles a la palabra de Dios siempre. Punto número 4 que se vio la semana pasada es que también tuvieron una característica muy importante: obreros dedicados. Y él dijo que los que trabajan mucho para la obra de Dios, ¿sí? Entonces también los reconoce y también los menciona. Qué importante, ¿no? Y acuérdense que en este libro de Romanos y también antes en el libro de Hechos, hermanos, la historia de la vida cristiana se está escribiendo. Ya quedó esa historia plasmada, lo que Dios quería transmitir a nosotros, sus principios, pero se sigue escribiendo. Ya no va a quedar en un libro, pero en el corazón de Dios se está escribiendo, hermanos. Y lo está viendo, lo está observando. Y así como hubo obreros dedicados y apasionados por llevar a cabo la voluntad de Dios y que trabajaban mucho para la obra de Dios, también en este tiempo debe de haber. Cada quien sabemos cuál es nuestra dedicación en agradecimiento a Dios de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? ¿Cuánto le hemos nosotros agradecido a Él? Punto número 5, padeciendo juntos, ¿sí? Dice que con Él estaban parientes y compañeros de prisiones. O sea, padecieron juntos. Hermano, fíjese, algo que yo le quiero mencionar es que muchos de los pseudo pastores y predicadores que andan por ahí, a la hora de la realidad se van a desaparecer. Cuando venga realmente un señalamiento y una persecución, si aquellos que andan sobre el dinero y sobre la fama, a la hora de la verdad se van a desaparecer. ¿Y dónde está aquel cuate que predicaba que la palabra de Dios? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Ya se escondió y ya desertó porque ya no va a ser, ¿sí?, comodidad y pues satisfacción para él, porque su Dios es su vientre. Más a ratito lo vamos a compartir también. Y el punto número 6 fue la cortesía en la iglesia, ¿verdad? 17 veces en los versículos que se compartieron la semana pasada, 17 veces habla de saludar. Y saludaos, y saludaos, saludaos. Y eso es algo que debe caracterizar a la iglesia, ¿sí? La cortesía, el amor, la verdadera coinonía en el Señor, porque eso es lo que marca la diferencia, hermanos. Así de que sigamos marcando la diferencia. Tema número 40, instrucciones finales. Instrucciones finales. Todos nosotros, hermanos, estaríamos de acuerdo que al estar terminando una carta, de escribir una carta, en donde estamos dando instrucciones, recomendaciones y saludos, y en este caso una carta que contiene la doctrina de Dios para su iglesia recién establecida, es necesario, pues, imagínese que usted está escribiendo una carta en donde está dando instrucciones, está enseñando, está dando ciertas recomendaciones, sugerencias y también ordenanzas. Imagínese que ya le queda poquito por escribir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues hacer concisos y precisos, y va a venir a nuestra mente algo importante que deseo resaltar. Por ejemplo, en aquellos tiempos cuando se escribían
cartas a mano se ponía una PD. ¿Qué era una PD? Postdata. ¿Y qué es algo importante que para finalizar querías mencionar? En este caso, hermanos, no porque sean instrucciones finales y ya la última parte del capítulo 16, quiere decir que no es algo importante, hermanos. Es algo importante lo que viene adelante. La epístola, pues, a los romanos no es la excepción. El apóstol Pablo, pues, al ver que estaba ya casi terminando su escrito, que se lo estaba dictando a alguien, al ratito lo vamos a ver a quién, ¿sí? Porque el que escribió la carta no fue el apóstol Pablo, el amanuense, pues, el que arrastró el lápiz. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se la dictó a un personaje que más al rato lo vamos a mencionar, casi hasta el final. Entonces, al ver el apóstol Pablo que estaba ya terminando su escrito, refiere temas que no se deben de olvidar. ¿Con qué propósito refiere este tema? Con el propósito, iglesia, de salvaguardar la integridad, la unidad y el propósito precisamente de la iglesia. Es algo bien importante que da en estas instrucciones finales. Ahora, ¿cuáles son esos últimos temas que se tocan en esta carta de gran importancia doctrinal? ¿Cuáles son los temas, hermanos? El primero es advertencia de los que causan divisiones. Es el punto que se va a tomar. Advertencia de los que causan divisiones y tropiezos. También hace énfasis a la obediencia notoria. La obediencia notoria. También, fíjese bien, algo aquí que es muy interesante y es, yo le titulé así, ¿cómo hacer que el enemigo huya? Fíjese. ¿Cómo hacer que el enemigo huya? Y también nos habla, insistiendo una vez más, en la cortesía de la iglesia. Y además, por último, algo bien importante, hermanos, de todo lo que sucede en la iglesia, de todo lo que nosotros recibamos, de toda la paz, la tranquilidad, la unidad matrimonial como familia que recibamos nosotros, todo siempre es para darle la gloria a Dios, siempre, todo, darle la gloria a Dios. Vamos a leer pues esta última porción de la escritura y después vamos a explicar más profundamente. Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirvan a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos, de los que no conocen la verdad de Dios. Y luego dice el versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para que el bien, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y fíjese entonces dice el versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes, ¿sí? Yo Tercio, entonces ahí dice, fíjese lo que dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, ahí está el saludo de Gallo. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto, fíjense los nombrecitos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. No se preocupe, hermanos, si Cristo no viene antes en 200, 300 años, ¿cómo que se llamaba Pancho? ¿Verdad? ¿Y cómo que Carlos? Entonces, ya van a ser otros nombres, ¿no? Ya, ahorita ya no se salen del Brian, el Brian para todos lados. Entonces, hermanos,
Comenzamos pues con el punto número 1, los que causan divisiones y tropiezos. Y es algo que el apóstol Pablo enfatizó, hermanos, para que usted y yo nos cuidemos de esa situación. ¿A quién o a qué se refiere el apóstol a mencionar esta frase? ¿A quién se refiere? ¿A aquellos que causan divisiones y tropiezos? La mayoría de los comentaristas vinculan estos versículos o este versículo con otros que toman el mismo tema. Y yo tengo que vincular 2 Corintios 11:13, por ejemplo, porque ahí nos da ciertas características. 2 Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Okay? Y luego Gálatas 1:6, otra característica. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso siempre ha sucedido, hermanos, desde la época del apóstol Pablo. Y en la actualidad, cientos de esos. Fíjese la advertencia, el versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, cualquier parecido con la realidad, ¿no? Es mera coincidencia, ¿no? Que se me apareció un ángel y que me dijo que iba a haber unas piedras y que sabe que unas tablas y hermanos, todas las ramificaciones que existen de personas que causaron una división, que dicen ellos que recibieron una revelación personal y Dios le dijo que hicieran su propio grupo. ¿Ok? Eso es lo que es el común denominador, que el apóstol Pablo ya lo había dicho aquí. ¿Sí? Dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo que os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, caiga bajo maldición. Eso es lo que significa. Filipenses 3:18, otra característica, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios con D minúscula es su vientre, es el vientre. O sea, tienen otros intereses solamente personales, que no aman a las almas, sino quieren beneficios personales, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahí está, hermanos. Lo que está haciendo el apóstol Pablo en esas otras cartas es simple y sencillamente refiriéndonos qué actitudes tienen estas personas a los cuales les llama los que causan divisiones y tropiezos. No es claro, porque la palabra de Dios, si usted lee la escritura y la estudia, no es claro a quiénes se refería así literalmente el apóstol Pablo. Lo que sí debemos nosotros considerar es que está advirtiendo a los cristianos, a los nuevos cristianos en Roma, que se cuiden de aquellos que causan divisiones. Los describe pues como causantes de divisiones y de poner tropiezos en el camino de los creyentes. Y hace énfasis en algo, ¿sí? Usan suaves palabras y lisonjas para tratar de engañar a aquellos que son ingenuos y que no están preparados, ¿sí? Hermanos, eso es el riesgo de las personas que no conocen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese, es tan contradictorio esto, que se están cuidando y caen donde, ¿sí? Donde verdaderamente no es correcto delante de Dios, porque ahí
les hablaron lisonjas. Les hablaron. No sé quién ha visto ese meme o ese cartelito, no sé cómo le llamen, que dice los profetas del Antiguo Testamento o de la época de Jesús y los profetas de hoy. Los profetas antiguos confrontaban el pecado, llevaban palabras de advertencia, y hoy te dicen que vas a ser rico. Hoy te dicen que este año va a ser de prosperidad para ti. O sea, esos son los que causan divisiones y traen un evangelio que no es el evangelio de Dios. Parece que les están leyendo el horóscopo desde el púlpito, ¿verdad? Y encontrarás el amor, ¿verdad? Y tendrás grande abundancia. Será para ti este año de prosperidad económica. Eso es lo que les dicen los falsos maestros, los falsos apóstoles, hermanos. Esa es la realidad. Vea usted, o sea, simple y sencillamente usted analice las palabras del profeta Jonás, del profeta Jeremías, de Ageo, de Sofonías, de todos ellos, de Abdías, de todos ellos, de Oseas, y usted vea cuál es la predicación de la palabra, ¿sí? Cuál era la advertencia que llevaban. Esa es la realidad. Hoy no se predica eso. Y la gente está embelesada, engañada. ¿Quiénes son los que caen? Pues los ignorantes, hermanos. Y ahí está. Solamente escuchando palabras suaves. Otros, y que también la Escritura lo menciona, pues son aquellos que hacen el trabajo de Absalón. No sé si usted ha estudiado la vida de Absalón, pero otros hacen el trabajo de Absalón con palabras lisonjeras o lisonjeras, no sé dónde lleva el acento, palabras suaves, ¿sí? Solamente para endulzar el oído, y muchas veces, ¿verdad? Muchos de esos lo que buscan es hacer caer también a las mujercillas, porque eso es lo que dice en otra parte de la Escritura, ¿no? Que no andan evangelizando, andan evangeligando. Cuidado, hermanos, cuidado con esos, o cuídate de ti, de la doctrina y de ti mismo. ¿Cuál es el trabajo de Absalón? Bueno, primero le voy a decir qué significan, porque se lo puse ahí, estos dos términos que están manejando aquí, que causan divisiones y tropiezos. Romanos 17. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Esa palabra divisiones le puse ahí, que viene de disoxtia, que es desunión, que es división, ¿sí? Que es disolución, o sea, causan una separación ahí, causan divisiones y tropiezos. Esa palabra tropiezos viene de escandalón, ¿sí? De escandalón, y en el original significa te ponen trampas para hacerte caer. Hace referencia en un ejemplo que vi como un arbusto pequeño que se te pone para que te tropieces. Ese es el escándalo, perdón. Así es de que dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis esos que causan desunión, divisiones, que te ponen trampas para caer en sus garras, obviamente en sus engaños, que presentan una doctrina totalmente contraria a la que habéis aprendido, y pues les dice que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Como le digo, la Biblia no da nombres, pero sí motivaciones de esas personas. Aquellos, por ejemplo, que judaizaban, compréndase, que querían seguir dándole más importancia a la ley que al propio sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que enseñaban muchos ahí, judaizaban. No, o sea, no tiene nada que ver Jesucristo, o sea, no, lo que hizo no tiene nada que ver, no, minimizaban el sacrificio de Cristo, y decían, no, lo que tienes que hacer, o sea, querían volver a las obras, pues, a las obras de la ley, a las obras y no por gracia. Eso es lo que se enseñaba. Concretamente, pues, seguían promoviendo en ese tiempo las obras y no la gracia de Dios recibida por medio de Cristo.
Otro aspecto que nos apercibe, pues, son las motivaciones personales, ¿sí? La Nueva Versión Internacional lo menciona de esta forma. Escuche bien, Romanos 16:7. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. La frase, pues, sus propios deseos, hablan de logros mundanos y carnales, como lo puede ser, escuche bien, el dinero, que es lo que mueve ahorita todo, el dinero, ¿sí? Por eso mucha gente no quiere acercarse al Señor, porque si no, es que la iglesia es puro dinero y puro dinero. Bueno, no es la iglesia, son esas organizaciones que fraudean y timan a la gente, que no son iglesia, que se ponen como iglesia, pero no son iglesia. Usan la bandera de Cristo, pero no son iglesia. Y aquí los estamos desenmascarando, hermanos. Son logros mundanes, buscan logros mundanos, y carnales, como lo puede ser el dinero, el poder, la fama, el ser admirados. Y el gran problema, hermanos, es que arrastran a otros con esas motivaciones. Yo por eso, iglesia, no me cansaré de repetir una y otra vez, esto es algo que debemos tener en nuestro corazón siempre, hermanos. No busquemos ser un líder en la iglesia, no, hermanos, busquemos ser servidores, que hay una gran diferencia. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Sí, de repente se le llaman líder, pues porque ponen el ejemplo, pero la verdad, yo no me gusta ese término. Por ahí me regalaron un libro de un líder y veo el libro, voy a la mitad y veo cómo no debo de ser, la verdad. Estoy aprendiendo a cómo no debo de ser, porque nosotros no somos líderes, hermanos, nosotros somos servidores. Y mientras en la iglesia siga imperando el término líder, se va a perder y se va a desviar y va a irse, ¿sí?, fuera de Cristo. No, hermanos, no sea líder, sea servidor de Cristo, ¿sí? Sea servidor de Cristo. Seamos servidores de Cristo. Servidores de Cristo, hermanos. Líderes no, por favor, ¿sí? Líderes no. Entonces no me cansaré de repetirlo, ¿sí? Nosotros somos servidores del Señor, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia, por decir nada más una diferencia entre el líder y el servidor? Bueno, el líder desea ser admirado y el líder desea ser servido. El líder es el que llega al final de las reuniones y todos esperándole ahí, ¿sí? Así de sencillito. Y los servidores, hermanos, no les gusta la adulación. Son los primeros que llegan para empezar a acomodar y a ver todo. Son los últimos que se van. Esa es la realidad, hermanos. Ya les puse los que estuvieron temprano, ahí está. Los líderes no se quieren estropear las manos. No, ¿cómo no? ¿Cómo crees? No, si tengo posgrado. No, cuidado. No, si te enseño mis títulos. No, hermanos, cortemos con eso. Somos servidores de Dios. Somos servidores de Dios y un servidor de Dios es servidor. ¿Sí? Otra característica de los que causan divisiones son las palabras, como le digo, suaves, palabras que se oyen bonito. Vamos a ver cuál era la actitud de Absalón, que causó una división en el reino. ¿Sí? Esos son los que causan divisiones y ponen tropiezo. Según de Samuel 15:2 dice, según de Samuel 15:2, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Ahora, a un lado del camino, a la puerta ¿de qué? Pues donde iban directamente al palacio del rey, que en ese tiempo era David. ¿Ok? Entonces se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito, o sea que tenía alguna situación que atender y arreglar, y venía al rey, tenía que venir al rey pues para que se
se arreglara la situación. Y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, un caso, ¿no? Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón les decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y entonces decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? No como el rey, ¿verdad? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. O sea, no estamos hablando de cuestiones raras, no estamos, es que era una costumbre en aquellos tiempos, ¿no? Y lo besaba con un aparente beso santo de Dios, pero lo que buscaba era la adulación, ganar su corazón para provocar una división. Eso es lo que estaba haciendo Absalón. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Hoy en nuestros tiempos esas actitudes que causan divisiones y son piedra de tropiezo, equivaldrían a cómo se quieren levantar falsos maestros. Y ese falso maestro de repente te cuchichea ahí al oído. Primero te adula, ¿no? Y después te dice: no vayas con el pastor, está muy ocupado, ni te va a atender. Además, ni siquiera es pastor, ¿verdad? Pero yo sí te puedo escuchar, Ve a mi casa, yo te puedo enseñar en mi casa, ¿sí? Lo que no te enseñan aquí, yo te lo puedo enseñar en mi casa. Y así. Entonces, esa es la actitud de Absalón. Y son personas que causan divisiones y tropiezo. Obviamente, como menciona la Escritura, usan palabras suaves y de bendición. Esto es, pues le dan por su lado a las personas. Pero las intenciones están escondidas, hermanos. Cuidado. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, así le dijo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate. Y yo, en este sentido, lo que estamos enseñando ahí, de lo que dice el apóstol Pablo ahora en Romanos capítulo 16, versículo 17, debemos cuidarnos de los que causan divisiones y ponen tropiezos. Tenemos que decirlo, hermanos, porque una de las personas, por ejemplo, que causan divisiones y tropiezos es que tenemos reunión y ellos tienen su propia reunión aparte. Entonces tengamos cuidado de que no causemos divisiones. Ahora, prácticamente, ¿cuál es lo incorrecto de esto? Bueno, que te están diciendo: no es importante que te congregues. Lo más importante es hacer sociedad conmigo o hacer un grupo social con nosotros. Tengamos cuidado, hermanos. Punto número 2. Ya ahí terminó con la cuestión de los que causan divisiones y tropiezos. El congregarnos, hermanos, es un mandamiento de Dios, es una ordenanza de Dios. Tenemos que congregarnos, hermanos. Y si usted ha decidido venir aquí a esta congregación, pues hagámoslo, ¿sí? Si hay otra persona que se congregue en otro lugar, pues que se congregue, pero que se congregue, hermanos. Simple y sencillamente debemos tener cuidado de lo que se enseña. Punto número 2, obediencia notoria. Obediencia notoria. Dice Romanos 16, 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Fíjese. Romanos 16, 19, en la traducción lenguaje actual, menciona con estas palabras: todo el mundo sabe que ustedes obedecen a Dios. Ahí en tu trabajo se dan cuenta que tú eres obediente a Dios. Ahí donde tú convives se dan cuenta que tú eres obediente a Dios. Eso es lo que dice, ¿no? Todo el mundo sabe que ustedes obedecen a Dios y eso me hace muy feliz. Quiero que demuestren su inteligencia entonces haciendo lo bueno y no lo malo. Con estas palabras, el apóstol Pablo, de parte de Dios obviamente, alienta a los creyentes
a que seamos sabios para el bien, hermanos, sabios, astutos para el bien, ¿sí? E inocentes para lo malo. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, primero que nada, tenemos que recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo en Mateo 10:16. Dice aquí a los servidores, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como palomas. Está exactamente dando la misma recomendación con otras palabras. Al hacerlo, pues, pueden estar seguros de que Dios mismo se ocupará de actuar contra aquellos que están queriendo engañarlos. Hermanos, si yo conozco la verdad y me conduzco con la verdad de Dios, en la verdad de Dios, ¿quién me va a engañar? Absolutamente nada. Este mundo es un engaño. Este mundo es un engaño. Este mundo está totalmente apartado de la voluntad de Dios, y la prueba objetiva de ello es, veamos cómo está la sociedad, ahí está ya. Entonces, hay una cosa, o yo quiero ser parte de esa sociedad, o quiero ser parte de lo que Dios estableció. Acuérdese que los menos son los que quieren ser parte de lo que Dios estableció. Es como en el salón de clases, el 85% va a perder el tiempo, pero el 15% de los alumnos van a aprovechar el tiempo. Esa es la realidad. Me consta, y usted lo sabe por qué. Usted sabe por qué me consta. Así es de que, hermanos, nuestra actitud debe de ser afines para con la verdad, y para con la mentira desecharla. Usted y yo siempre debemos estar interesados por buscar, conocer y hacer la voluntad de Dios, establecer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y mire, solo por citar un ejemplo, cuando nosotros somos sabios, ¿sí?, para el bien e ingenuos para el mal, o sea, no nos vamos con la finta y caemos en lo malo. Ahí en el trabajo, ¿no? Principalmente si es un taller, porque los talleres, aguas. Imagínese a alguien no creyente, eso espero, porque muchas veces hasta dicen que son creyentes y andan con sus cosas. Alguien no creyente sale con un chiste de doble sentido, ¿verdad? ¿Cuál debe ser su actitud, hermano o hermana? ¿Hacerle guasa? Es como si su niño de repente escucha una mala palabra y la dice ahí enfrente de la sala y con la visita y con los abuelitos ahí la visita, y dice la mala palabra y usted se la festeja. Es lo mismo exactamente. Si usted con un chiste de doble sentido ahí se ríe, usted que es creyente se ríe, ya estamos no siendo sabios, sino estamos participando con la maldad, con lo incorrecto, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos hacer usted y yo? Pues simple y sencillamente, como dice, ser ingenuos a la maldad. Y imagínese, oiga, ¿y usted por qué no se rió? Ni le entiendo, no sé qué dijo. No, pues ya empiezan a platicar, ¿no? No, realmente no me interesa. La verdad no son temas que me gustan a mí. Bueno, listo. Si necesita ayuda, le puedo auxiliar, ¿eh? Bueno, entonces, hermanos, no les digan eso. Pero es la realidad, hermanos. Si nosotros nos vamos, como dice por ahí uno, no, es que también tengo que hablar malas palabras para hacerme a ellos, para ganarlos para Cristo. No, hermano, no es eso, por favor. No es eso, ¿no? Para ser un cristiano maduro, hermanos, que es ser prudente y sencillo, como lo dijo el Señor Jesucristo, o como lo reitera el apóstol Pablo, tenemos que ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Se requiere pues que estemos constantemente capacitados en este conocimiento para accionar en cualquier circunstancia de la manera que Dios nos enseña. Con mucho colmillo, como dicen, pero del buen colmillo, ¿no? Eso es la realidad, hermanos. Y por más conocimiento que tengamos, muchas veces tú dices, ya estoy preparado para todas las situaciones. Que viene una persona así, y no, ya sé cómo hacerle. Y viene otra persona así, y de repente viene siempre estamos aprendiendo. Siempre, hermanos, vamos a estar aprendiendo para saber cómo contestar y qué contestar
en un momento determinado que se presenta una situación. Pero sabiamente, en donde se siembre un principio, en donde la persona a lo mejor ni lo entendió, pero después cuando esté cenando, órale, ya sé que lo que me quiso decir. ¿Me explico? Pero un principio verdaderamente de Dios, que es una piedra preciosa, ¿no? Una semilla del Evangelio que va a retoñar en la persona que verdaderamente se pone a ver y analizar qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Verdaderamente una persona que esté analizando así, pero verdaderamente que esté analizando qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene, ¿a dónde va a caer? A obedecer a Dios, porque Dios es el único que nos enseña a hacer lo que conviene, pero a otro nivel, hermanos. Entonces, para ser un cristiano maduro debemos ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Se requiere estar interesados y constantemente capacitados en ellos. Y por más conocimiento que tengamos, siempre vendrá la ocasión para practicar esto. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que nos falta sabiduría. Siempre nos falta sabiduría. ¿Qué es lo que requerimos usted y yo si nos damos cuenta que ante una circunstancia nos faltó sabiduría? Hermanos, pues seguir creciendo, seguir instruyéndonos en la palabra de Dios, adquiriendo sabiduría de Dios, ¿sí? Y que nuestra obediencia sea notoria, hermanos. ¿A qué se refiere cuando dice vuestra obediencia sea notoria? Pues que sea conocida por todos. Y esto redundará, escuche bien, si nuestra obediencia a Dios es notoria y nosotros somos sabios para el bien e ingenuos para el mal, entonces ¿qué va a acontecer? Hermanos, el punto número 3 es la fórmula para que huya Satanás. Acuérdense, ¿qué significa la palabra Satanás o diablo? ¿Qué significa? Es adversario. Significa es adversario, ¿sí? Viene en el griego o en el hebreo y el griego. ¿Verdad? Es adversario, contrincante, el que se pone en contra, eso es lo que significa. Y la fórmula para que huya todo aquello que está en contra de Dios, hermanos, pues nos la da precisamente Romanos 16:20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y lo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Que tengan gracia. ¿Y saben qué? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ahora, ¿cuándo se hará realidad esto, hermanos? Porque mucha gente dice, ay, no, el enemigo ya me trae. Y el enemigo ya me trae. Y el enemigo, ¿a dónde te trae? Si no te ha llevado todavía. ¿Cómo que te trae? Entonces, hermanos, ¿cuándo? ¿Sabe por qué lo trae el enemigo? Por desobediente, por necio, porque sabe lo que tiene que hacer y hace todo lo contrario a lo que debe de hacer. Esa es la realidad. Hermanos, ¿a cuántos los trae el enemigo? Ya les trae para acá y para allá. Hermanos, pues obedezcamos a Dios. Ahí está la clave. La clave para hacer huir todo lo malo, todo lo incorrecto, o sea, al enemigo, al adversario de Dios, hermanos, es ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Sí? No olvidemos que la propia Escritura se confirma con la propia Escritura y reafirma la voluntad de Dios para nuestras vidas y nos equipa para siempre accionar como Él desea, para nuestro propio beneficio, hermanos. Y este punto que titulamos, que es el tercer punto, la fórmula para que huya Satanás, precisamente se menciona en Santiago 4:7. ¿Qué dice Santiago 4:7? Así lo dice literalmente, someteos pues a Dios. O sea, obedece a Dios. Resistir al diablo, o sea, resistir la mentira y huirá de vosotros. Así de sencillito. Pero si estamos acariciando la mentira, si estamos todavía coqueteando con la oscuridad, hermanos, pues ¿cómo vamos a creer que va a salir huyendo lo incorrecto? Lo incorrecto sale huyendo cuando usted y yo nos sometemos a Dios. Y le voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, cuando yo ya me había convertido y que tuve convicciones así fuertes, a mí en las reuniones sociales no me ofrecían cerveza porque saben que les iba a contestar.
Bueno, esa no es cerveza. No me ofrecían porque sabían lo que les iba a contestar. Ya un necio así, necio, ¿sabe lo que le contestaba? Le citaba a Albert Einstein. Emborracharse es provocarse una demencia voluntaria. ¿Y así te gusta estar? Y ya con eso ya no me decía, ya no me ofrecía, ¿no? Entonces, hermanos, digo, si todavía insistía, ¿no? Pues, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Si gracias a Dios me dio una plenitud en mis facultades mentales que muchos no las tienen y ya quisieran tenerlas para, ¿sí? Para aventarla ¿sí? Por droga, pues no, hermanos, ¿cómo cree? Esa es la realidad. Bueno, total. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando menciona la palabra, así lo dice porque lo leímos en Romanos, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, hace referencia, hermanos, a que nuestra obediencia a Dios, nuestro sometimiento a Dios, el comprender la Escritura y poner por obra los mandamientos de Dios, da como consecuencia una derrota espiritual de toda maldad de nuestra vida. Eso es lo que está diciendo. Es consecuencia, si nosotros sometemos a Dios, nos instruimos en la palabra de Dios, ya no viene el engañador y nos juega, como dicen por ahí, el dedo en la boca, hermanos. Si nosotros nos sometemos a Dios y conocemos sus mandamientos, va a salir fuera todo engaño de nuestras vidas. Ya no va a haber confusión en nuestras vidas en qué es correcto o qué es incorrecto. Vamos a tener la certeza de lo que es correcto y eso es lo que vamos nosotros a caminar en ello, ¿no? Se va a alejar de nuestra mente y nuestro corazón toda oscuridad, pues. Dice otra versión, quiero que demuestren su inteligencia haciendo lo bueno y no lo malo. Quiero que demuestren su inteligencia haciendo lo bueno y no lo malo. Y así el Dios de paz pronto vencerá a Satanás y lo pondrá bajo el dominio de ustedes. Que Jesús nuestro Señor siga mostrándole su amor. Hermanos, todos aquellos que andan haciendo maldad viven en oscuridad y están reinando en su mente, en su corazón la oscuridad, las tinieblas, como lo dice la Escritura. No olvidemos jamás que en el ambiente espiritual hay solamente dos reinos, ¿sí? Dos reinos. El de Dios, que reconocen sus hijos, ¿sí? Si usted y yo reconocemos a nuestro Padre Celestial como nuestro Creador, como el Todopoderoso de nuestra vida, y que Él es nuestro Rey de Reyes, señores, entonces pertenecemos al reino de Dios. Y el otro reino es el del enemigo, y también tiene sus hijos, ¿verdad? Por ahí el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. ¿Me quieren matar? Y ese es un mandamiento, no matarás, ¿verdad? Entonces, ahí están las obras de las tinieblas. Así es de que el enemigo, el adversario de Dios, el enemigo o adversario de Dios, pues tienen un reino. ¿Y cuándo es derrotado el reino de las tinieblas? Cuando nosotros nos sometemos a Dios. Cuando nosotros, sí, de manera personal, vivimos ya en un reino, en el reino de Dios y para Dios. Esa es la realidad, hermanos. Dice la Escritura, lo menciona, que será derrotado y echado en el fuego por la eternidad. O sea, también el enemigo también tiene un destino, ¿no? El castigo eterno. La Reina Valera dice que pronto, así dice, en breve, esta versión dice en breve, y otra versión dice en pronto, ¿sí? Sin embargo, en el kairos de Dios, pues es así, ¿no? En el tiempo de nosotros quizás sea más extenso, pero en el kairos de Dios, por eso dice en breve, en el kairos de Dios, en breve, o sea, inmediatamente, en el kairos de Dios, ¿sí? No en el cronos. Sin embargo, otra vez retomo, el enemigo será aplastado en breve, y habla de qué, del destino del enemigo, ¿sí? Que es el infierno, y no se quiere ir solo. Pero también, hermanos,
toma esta aplicación de lo que leímos en Romanos 16:20, que lo pondrá bajo el dominio de ustedes, toma una aplicación personal también, de forma particular. Cuando las personas se convierten al Señor, cuando las personas se convierten al Señor Dios y empiezan a conocer sus mandamientos, hoy sabemos cómo Dios desea alejar de nosotros la maldad. Cuando nos convertimos a Dios, Dios nos quiere alejar de la maldad. Dios nos quiere alejar de la mentira. Dios nos quiere alejar de la confusión, las cuales matan, hurtan, ¿sí? Y destruyen. Acuérdese, la confusión de este mundo, y lo dice la Escritura, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y ahí es donde viene la confusión. Pero cuando conocemos verdaderamente la palabra de Dios, sabemos qué es hacer lo bueno. ¿Y qué es hacer lo bueno, hermanos, iglesia? Concretamente es conocer por medio de su palabra la verdad. ¿Qué es hacer lo bueno? Obedecer la voluntad perfecta de Dios. Y esto hace que se disipen las tinieblas en nuestra mente, en nuestro corazón. Una vez más, nosotros podemos ver que la Escritura dice que las tinieblas no prevalecen y no prevalecieron con la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. La luz vino a este mundo. Pero muchos de los hombres, dice, muchos de los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando viene el conocimiento de la voluntad de Dios, esas tinieblas se disipan, porque viene la luz de Dios, del Señor, alumbra toda oscuridad, y la oscuridad, y ya con alumbrado totalmente, se ve todas las cosas claras. Y a ver las cosas claras, pues sabes por dónde. Imagínate que esté todo apagado aquí, y tienes que cruzar de aquí a allá, y está apagado, pero así totalmente oscuro, y quieres llegar rápidamente al baño, te vas a golpear con las sillas. Pero cuando se prende la luz, vas a saber por dónde caminar para llegar a tu destino. Me explico, viene Jesús, enciende la luz, las tinieblas se disipan, por lo tanto, el daño, la incertidumbre y el miedo ya no están en mi mente y en mi corazón, porque Dios alumbra todo. No olvidemos, las tinieblas no prevalecieron cuando esa luz, la luz verdadera, vino a este mundo. Compréndase, el reino de Dios vino a este mundo, ¿sí? Y así usted y yo lo testificamos. Y cuando lo testificamos, porque la gente se da cuenta de nuestra fe, de nuestra obediencia, hermanos, entonces, así lo dice el Señor, el enemigo es derrotado. ¿Por nosotros? No, no por nosotros, por Dios, porque nos alumbró nuestro entendimiento. Esa es la realidad, ¿sí? ¿Quién es? Ahora yo pregunto, hermanos, ¿quién no es nuestro amo y nuestro Señor? ¿Quién es nuestro amo y nuestro Señor? Mire, no es lo que contestemos verbalmente, es como nos conduzcamos verdaderamente en este mundo. Ahí vamos a dar cuenta quién es nuestro amo y Señor. Esa es la realidad. La forma de conducirnos va a dar testimonio de ello. La forma de hablar va a dar testimonio de ello. La nueva naturaleza en nosotros va a dar testimonio de quién es nuestro Señor. Aquellos pues que se convierten al Señor han cambiado de reino y ahora queda conocer la verdad y accionar en esa verdad, y entonces la derrota del enemigo se va a ir dando paulatinamente de forma individual y paulatinamente como iglesia también de forma como iglesia, ¿no? Y en los últimos tiempos Dios derrotará en breve al enemigo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esta es una verdad absoluta, inamovible y que se cumplirá cabalmente en el tiempo determinado por Dios. Últimos 2 puntos, hermanos. Acuérdense que al ratito viene sesión de preguntas y respuestas si tienen alguna duda. Si no quedó algo claro, con todo gusto aquí lo aclaramos. Punto número 4, más saludos y más saludos. La cortesía, hermanos, la cortesía, siempre, ¿sí? Os saludan, 16:21, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor también.
Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Y luego termina diciendo el versículo 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. De ello pues se mencionó la semana pasada, y esto es una característica que debe hacer la diferencia entre los miembros de la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? La cortesía, hermanos, la educación elemental, el ver por el hermano, el ser considerado con el hermano. Bueno, y por último el punto número 5, doxología. Sí, en la Reina Valera, que tiene ayudas ahí, títulos, dice doxología. ¿Qué es una doxología? Bueno, precisamente lo que voy a leer a continuación del versículo 25 al 27 es una doxología. Pongamos atención y comprendamos que es una doxología, perdón. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Al único, o sea, me refiero al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Precisamente, hermanos, esa es una doxología. Estas últimas frases vemos cómo toda la gloria, la honra y el conocimiento siempre es al Señor Dios, creador de todas las cosas. Precisamente esa es una doxología. Una doxología, defino, es la acción de dar gloria a Dios. Una doxología es un conjunto de frases que exaltan su grandeza, que exaltan su amor y que exaltan sus atributos. Una doxología indica las frases de alabanza que se dirigen a Dios. Doxología etimológicamente, atendiendo su raíz etimológica, simple y sencillamente es hablar bien de Dios o dar de Él una buena fama, dando a conocer sus cualidades y atributos. Hermanos, con esto terminamos el estudio del libro de Romanos, que tiene 16 capítulos, que compartimos con ustedes en 40 sesiones, que están en la página web para que usted, si quiere leerlas otra vez o escucharlas otra vez, con detenimiento, ahí están a su disposición, para que entonces extraiga más riquezas espirituales de esta epístola de Romanos, que es conocida como la columna vertebral del Evangelio o del cristianismo, o también como el primer tratado de teología sistemática para la iglesia. Termino pues estas 40 sesiones, 40 semanas, con una doxología. Demos gloria y alabanza a nuestro Dios creador y redentor de nuestras vidas, que es soberano y todo amor, toda consideración y misericordia para con sus hijos. Amén, hermanos. Gloria sean dadas siempre a Él. Demos gracias a Dios. Mi Dios, te damos gracias porque el ser instruidos en tu perfecta voluntad es lo que verdaderamente requiere nuestro ser. Pon un interés, mi Dios, especial por aprender de tu escritura, por aprender el mejor consejo que un ser humano puede recibir. Tu palabra, tu consejo, tu observancia, mi Dios. Te damos gracias, Rey bendito, porque en ti estamos seguros, plenos, concretos, completos y encontramos verdaderamente la felicidad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Despedimos la transmisión. Ahora sí, hermanos.